Seguimos en el Evangelio de Mateo. Ya comenzamos, no sé, hace creo que 2 meses, ¿no? Creo que ya 2 meses. Así que abramos ahí en Mateo 3, capítulo 3. Mateo capítulo 3, dice así, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo que aplique tu palabra en nuestros corazones. Te necesitamos, Dios, necesitamos ser transformados por ti cada día, cada día. Y tu palabra es nuestro alimento, Dios. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ministres, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos ser transformados cada día a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Los versículos que hoy ya nos tocan, ya finalizamos capítulo 3, del versículo 1 al 12. Hoy nos tocaría el versículo 11 al 12. Del versículo 11 al 12. Pero para hacer un repaso rápidamente, recordemos que durante 400 años Dios no había hablado por medio de profetas. Eso se conoce como los 400 años de silencio. Por eso habíamos dicho que cuando termina el Antiguo Testamento, ahí en Malaquías, justo no es a propósito que Mateo está ahí inmediatamente, porque Mateo es el que más citas del Antiguo Testamento hay. Ahora aparece Juan proclamando un mensaje sencillo que hace que todas las personas acudan a él, al desierto, para escucharlo. ¿Y cuál era su mensaje? Decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos respondieron a su mensaje. ¿Cómo lo hicieron? Venían, confesaban sus pecados y así eran bautizados por él. Una de las cosas que también debemos recordar, que fue también lo que estuvimos aprendiendo los domingos atrás, es que ese reino era esperado por el pueblo, porque Dios había prometido que un día iba a venir su ungido, un hijo de David, quien gobernaría para siempre. Él iba a traer por un lado bendición para su pueblo y castigo para los malos y los pecadores. Pero también habíamos visto
que había en medio de ellos otro grupo de personas que llegaron para ver qué era lo que sucedía. ¿Quiénes eran esas personas? Los fariseos y los saduceos. Esto eran, habíamos dicho, líderes religiosos, que el pueblo respetaba. Pero Juan le había dicho generación, ¿se acuerdan? Un saludo caluroso de parte de Juan y le dijo generación de víboras. Estos líderes religiosos eran hipócritas al considerarse que no necesitaban arrepentirse de sus pecados, porque confiaban en sus propias obras y sobre todo confiaban porque ellos eran el linaje de Abraham, hijos de Abraham. Por eso Juan el Bautista les exhortaba diciendo que Dios podía levantar aún hijos de Abraham de esa piedra. Ahora ellos, como todos los que escuchaban, debían producir frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento, es decir, debían darle la espalda al pecado, mirar a Dios y confesar sus pecados. Y entonces iban a ser bautizados por Juan el Bautista. Y si no lo hacían, él ahí hace una comparación. Iban a ser como aquellos árboles que no producen fruto y que iban a ser cortados y echados al fuego. Por eso Juan el Bautista les advierte y les dice: miren, que el hacha ya está puesta, o como habíamos dicho, o apoyada, una mejor traducción sería, o apoyada sobre la raíz. Juan, sabiendo el pensamiento de ellos, como lo habíamos visto el domingo pasado, que lo relata Lucas, no lo relata Mateo, sabiendo el pensamiento de ellos, les dice que él no era el Cristo, sino era que simplemente era una humilde voz que proclamaba en el desierto y anunciaba que estaba próximo la llegada del Rey. Y ahora sí, entrando ya a nuestro mensaje, vemos que Juan comienza a proclamar en el versículo 1, comienza a proclamar no solo el reino de Dios, por el cual se debe entrar por medio del arrepentimiento y fe, sino también dice así, versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En primer lugar, ¿cómo proclama Juan que iba a ser el que venía tras de sí? Él iba a ser, como dice este pasaje, él iba a ser más poderoso que él. Juan estaba describiendo cómo iba a ser Jesús, poderoso. Esta palabra poderoso es simple, da la idea de alguien que tiene todo el poder, toda la fuerza para implementar su reino. Eso es lo que significa poderoso. Tal es su poder que se demuestra a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Pero este rey, nuestro Señor Jesús, venía a imponer su reino contra el que tenía el imperio de la muerte. Veamos ahí un cachito ahí en Mateo 12, versículo 29, para ver a Jesús como el rey en acción. Capítulo 12, sí, de Mateo. Perdón, vamos a ver desde el versículo 22, para entender mejor. Dice, versículo 22, dice: entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantener en pie su reino?
Si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Y cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces saqueará su casa? Cuando Jesús sana y libera a este hombre, las multitudes inmediatamente se preguntan: ¿acaso no es este el hijo de David? Nuevamente, Mateo está enfatizando que Jesús es ese rey esperado, ese hijo de David que iba a venir, que iba a implementar su reino y su reino no iba a tener fin. Pero los fariseos, ¿qué hicieron? Exclamaron, ellos dijeron: no, este expulsó el demonio por Beelzebú. ¿Y qué dicen de Beelzebú? Dicen que es el príncipe, esto es, el que tiene un mayor rango, alguien que también gobierna localmente. Ese era su territorio. Pero veamos la contestación de Jesús. En primer lugar, habla que Satanás tiene un reino. Fíjense en el versículo 25 y 26. Y conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantener en pie su reino? Así que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, ese Hijo de David que iba a venir, estaba implementando su reino, y su reino se había llegado. Y estos versículos siguientes podemos ver cómo el poder del Rey de Dios es su Hijo que vino a instaurar su reino. Dice el versículo 28: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús les dice: ¿ven lo que sucedió? ¿Ven lo que sucedió delante de sus ojos? Esto se puede palpar, que el reino de Dios ya está presente. El reino de Dios ya está presente. Hay que entender algo cuando leemos los evangelios. En los evangelios se habla, y van a ver en todos los evangelios, sobre sanidades, milagros, expulsión de demonios, etc. Podemos ver todos esos milagros. Y los evangelistas que escribieron querían demostrar que Jesús era ese rey esperado. Jesús era el Mesías. Jesús era el Hijo de Dios. Y Mateo no es la excepción a la regla. Él deja registrado que Jesús es ese hijo de David que el pueblo estaba esperando y traería su reino. Todos los acontecimientos es para apuntar y demostrar que el reino de Dios había llegado y su rey estaba presente. Todos los acontecimientos de los evangelios. Nosotros tenemos que entender, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que cada nuevo acontecimiento de Dios o que Dios producía iba acompañado, ¿por qué? Por grandes manifestaciones. Podemos ver el caso de Moisés. Moisés fue a lo del faraón para decirle que liberara a su pueblo. ¿Y qué pasa? Y esto fue acompañado por grandes señales. También cuando llegamos al Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo. Para anunciar este gran acontecimiento que el Mesías, el Rey, había llegado, también trajo aparejada señales y prodigios. Y por último,
como vamos a ver, en Pentecostés se ve otro gran acontecimiento en la Biblia. El cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia, confirmado por medio de grandes señales hechas por sus apóstoles. Así que cada vez que un nuevo acontecimiento comienza de parte de Dios, viene siempre acompañado por grandes señales. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Esto obviamente no quiere decir que el Señor no puede hacer más milagros. Eso no quiere decir el texto, ni yo tampoco quiero decir. Es más, el milagro más extraordinario que Dios hace hasta que Él venga por segunda vez es resucitar muertos. Es transformar la vida de una persona. Es darle una nueva vida. Ese es el milagro más sorprendente que nosotros podemos ver. Personas que estaban muertas en sus delitos y pecados son vivificados por medio del Espíritu Santo. Pero los milagros y todos esos hechos registrados no es una regla que la iglesia debe buscar y colocarlos por encima de la predicación del Evangelio. Eso es un error. Todos esos acontecimientos registrados es para indicar que el rey había llegado y su reino estaba visible. Vuelvo a aclarar, no es que Dios no pueda hacer milagros, pero estos casos era para apuntar que Cristo era ese rey esperado. Eso es lo que significa. Pero lo más interesante es que ahí en el versículo 29 se utiliza la misma palabra que Juan el Bautista usa para describir a Jesús, poderoso. Obviamente está traducido acá como fuerte, pero es la misma palabra, poderoso. Dice, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre poderoso y saquear sus bienes si primero no ata a ese hombre poderoso? Dice en el original. 2 veces está poderoso, que acá no se traduce, pero es obvio, ¿no? Que está hablando del hombre poderoso. Y entonces saquear su casa. Esto nos dice que Jesús es más fuerte o más poderoso que Satanás, y al reino de Dios nada lo puede parar, porque su rey ya había llegado para quedarse. Para quedarse. Leamos ahí Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Dice la confesión de Pedro, dice Jesús, si yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada puede parar el avance del reino de Dios. Su Hijo, el Rey, vino, y a partir de su muerte y resurrección hasta el día de hoy, el reino de Dios sigue expandiéndose. Lo han querido tapar, lo han querido aplastar, pero el reino de Dios siguió siempre avanzando porque su Hijo ya había venido, el Rey ya había venido. Y es de este rey que estaba hablando Juan el Bautista. Iba a ser poderoso. En segundo lugar, vemos que Juan hace el anuncio que este es quien bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Mis hermanos, les confieso, y mi señora está presente, me parece que 1 hora antes de empezar el culto terminé mi sermón, porque realmente estuve leyendo absolutamente todo lo que encontré a mi alrededor, porque este es un pasaje
el más mal interpretado que existe. Primero, para entender este pasaje, nosotros debemos recordar que este bautismo había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Fíjense ahí Joel capítulo 2. Dice, Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Ahí también podemos ver en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijos unigénitos, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, ese bautismo, ese derramamiento de su espíritu es anunciado por Juan el Bautista. Había sido profetizado por estos hombres de Dios. Ahora es anunciado por Juan el Bautista, y él dice, señalando a Cristo, este que viene detrás de mí, él es el que va a hacer esto. Juan el Bautista lo está anunciando. Ahora, imagínense los fariseos, los saduceos y aún todo el pueblo escuchando esto, porque estaban todos presentes. Imagínense eso. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es ¿por qué Juan compara su bautismo con el bautismo de Jesús? Mateo, fíjense, 3:11, dice, Juan el Bautista dice, yo a la verdad lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan solo podía hacer ¿qué cosa? Sumergir o bautizar a las personas en agua, como un símbolo de una limpieza o una purificación, como vimos el domingo pasado, como se practicaba en el Antiguo Testamento. La purificación era como una confirmación de un arrepentimiento genuino. Pero este hombre, que es más poderoso que Juan, tiene el poder de bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Esto es que el alcance iba a ser universal. El alcance iba a ser universal. Y eso lo vamos a explicar casi a lo último del sermón. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué significa ser bautizados en el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser bautizados en el Espíritu Santo? Y esto es muy importante porque podremos comprender el significado de Pentecostés, que fue el cumplimiento de esa promesa. Es muy importante comprenderlo. Veamos primeramente, así muy rápidamente, lo que no es ser bautizados en el Espíritu Santo. Obviamente, sin ofender absolutamente a nadie.
Pero ¿qué es lo que no es bautizar en el Espíritu Santo? Algunos creen que el cristiano debe tener 2 bautismos del Espíritu Santo. Uno es en el momento de la conversión, estamos todos de acuerdo, y el otro, tomando del pasaje de Mateo 3, un bautismo de poder o de fuego que los capacita para servir, el cual siempre debe de manifestarse mediante el don de lenguas. Se llama el bautismo de fuego. Este pensamiento, obviamente, o esta teología viene del llamado neopentecostalismo o nuevo pentecostalismo. De eso viene. Esto obviamente no vamos a tratar este tema, pero si quieren tratar este tema, hay 2 libros muy útiles para poder profundizar. Uno es el que se llama Los Carismáticos, de John MacArthur. Y otro es El Ministerio del Espíritu Santo, de R.C. Sproul. Ellos desarrollan este tema y ahí ustedes lo pueden ver perfectamente. Pero esta teología trajo aparejada que todo cristiano debe experimentar con una experiencia externa el bautismo del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿esto debe ser así? La respuesta es un rotundo no. El bautismo del Espíritu se produce cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, y una vez para siempre es bautizado por medio de su Espíritu. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, ya el mismo Espíritu lo capacita y le ayuda para su caminar diario cristiano. Y no necesita otro bautismo u otra experiencia. Ya todo lo hace el Espíritu Santo. Todo. Ahora, otra vez volviendo al pasaje. Nosotros debemos recordar y nos debemos meter en la mente de esos judíos que estaban escuchando a Juan. Porque ellos conocían la ley y conocían los profetas, conocían las escrituras. ¿Qué significa para ellos lo que Juan les decía? ¿Qué era que Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego? ¿Qué información tenían estas personas? Bien, en el Antiguo Testamento solo una persona podía ser llena del Espíritu Santo. Y en ocasiones, se extendía a un grupo reducido. Nunca el Espíritu Santo fue derramado en todo el pueblo de Israel. Nunca pasó eso. Solamente era para un individuo. Por ejemplo, Dios envió su Espíritu a Moisés. También tenemos a sus reyes o ungidos, como en el caso de David, entre otros. Dios enviaba su Espíritu y capacitaba a un juez, en los jueces, o a sus profetas. Pero siempre era una persona o solamente se extendía a un grupo. Y vamos a ver ese ejemplo, que es lo que sucedió una vez con Moisés. Vayan buscando ahí en Números 11, versículo 14. Para entender esto, nosotros tenemos que ver que Moisés era un tipo o una figura de Cristo. Moisés era un tipo o una figura de Cristo, lo que iba a venir. Moisés en ese entonces era el mediador entre el pueblo y Dios. Vayan asociando todo eso. Eso era lo que era Moisés.
el mediador entre el pueblo y Dios. Y una vez Moisés le dice a Dios lo siguiente, después de que el pueblo se queja por la dieta del maná. Dice, versículo 14 de Números 11, no puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Y qué le dice Dios? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus príncipes, traerlos a las puertas del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. ¿Y qué dice? Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no llevarás tú solo. Esto es significativo. Este texto y la vida de Moisés es crucial entenderlo para poder entender lo que Juan el Bautista decía con respecto al bautismo que Jesús iba a hacer. Y no solo eso, este texto es crucial para entender el día de Pentecostés. Ahora, Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el mediador del nuevo pacto entre su pueblo y Dios. Y ahora Jesús provee para todo aquellos que se arrepintieron de sus pecados su Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. Ahora este ungido de Dios, su Hijo, ese Rey prometido, es el mediador del nuevo pacto entre su pueblo y Dios. Y ahora Él derramará sobre todo el pueblo el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús comienza su ministerio, tiene sus discípulos, comienza a enseñarles y ya en los últimos días comienza a hablarles acerca de la venida del Espíritu Santo. Veamos ahí rápidamente Juan 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16. Obviamente que esto no es una predicación sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque llevaría muchos sermones. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26 de Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí en el capítulo 15, versículo 26 de Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Veamos el capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, este mediador no solo cumple, y este rey obviamente, no solo cumple perfectamente todas las escrituras como hombre, sino que él toma el lugar del pecador y muere por ese pecador, como un malhechor, siendo él justo, el que no cometió pecado. Pero no solo eso, este rey, este Mesías, este mediador resucita al tercer día. Y fíjense ahí en Hechos 1, 4, 15. Hechos 1, 4, 15, 4 al 5, del 4 al 5. Jesús ya está resucitado.
les enseña a sus discípulos nuevamente lo que Él les había dicho que había de suceder, y hace referencia a Juan el Bautista como haciéndoles recordar lo que Él había anunciado. Le dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora esa promesa no solo significaría el bautismo del Espíritu Santo, sino también la evidencia que Jesús había sido exaltado a la diestra del Padre. Tiene un doble propósito esa promesa: la venida del Espíritu Santo, pero también la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Y Pedro lo confirma ahí en su sermón en Hechos 2, versículo 32 al 33. Fíjense lo que le dice Pedro a estos que escuchaban: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuando Cristo está a la diestra del Padre, se envía el Espíritu Santo. Se envía el Espíritu Santo, no sobre una persona o sobre un grupito de personas. Ahora se envía esa promesa a toda la iglesia, a todos aquellos pecadores que se arrepienten. Esa es la promesa. Por eso también podemos ver cómo Pedro pudo decir: ven, esto es lo que dijo el profeta Joel cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, ahí el día de Pentecostés. Entonces, Pentecostés es el comienzo del cumplimiento del bautismo del Espíritu Santo a todos los hijos de Dios. Ese es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Un punto importante ahora, porque muchos van a decir: pero hay varios bautismos en el libro de los Hechos. Pero un punto importante que debemos comprender es que cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, y habla de la manifestación que cada uno que recibía el Espíritu Santo hablaba en lenguas, esa debía ser una señal. Como era un nuevo acontecimiento, debía ser una señal para los judíos, porque los judíos se creían que solo ellos iban a recibir el Espíritu Santo y no los gentiles. Entonces necesitaban una manifestación exterior y parecida a lo que ellos habían experimentado. Fíjense ahí cuando lo que Pedro experimenta con Cornelio y cuando llega con sus hermanos. Hechos 11, versículo 15 y 16. Pedro contándole ahí la experiencia de Cornelio, y dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Dice, cosa que nosotros muchas veces pasamos por alto. También, como diciendo: a estos también cayó el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé, dice Pedro, lo dicho por el Señor Jesús, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés es el comienzo del cumplimiento del bautismo del Espíritu Santo a toda
la iglesia, a todos sus hijos. Pentecostés también fue profetizado en el Antiguo Testamento, como vimos. O el bautismo del Espíritu Santo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Fue anunciado por Juan el Bautista. Fue prometido por el Señor Jesús. Y otra vez cumplido el día de Pentecostés. En tercer lugar, ¿por qué dije que Jesús era poderoso para bautizar en Espíritu Santo y fuego? Y su alcance es universal. ¿Por qué lo dije? Porque como vimos, Él envía al Espíritu Santo, como dijimos, a todos sus hijos, a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y creídos en su obra redentora como nuestro sustituto. Ellos fueron bautizados, nosotros somos bautizados. Pero vemos otro bautismo que se realizará en su segunda venida. Nosotros debemos recordar, como veníamos hablando durante todas estas predicaciones, siempre ahí, más en el Nuevo Testamento y aún cuando aparece Jesús, en la mentalidad judía era un solo acontecimiento. Cristo iba a venir, iba a liberarlo del yugo de los romanos e iba a implementar su reino. E iba a matar a esos pecadores perversos romanos. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan como habíamos dicho? Si nosotros nos paramos acá y vemos montañas, nosotros vamos a ver los picos de las montañas, pero no sabemos la distancia. Entonces así era como veían los profetas cuando anunciaban que el Mesías iba a venir e iba a salvar e iba a implementar su reino. El tiempo ellos no lo conocían, por eso no mentía. Por eso Juan el Bautista, también como profeta del antiguo pacto, porque por más que esté en el Nuevo Testamento, Juan estaba en el antiguo pacto, porque Jesús todavía no había muerto, no había resucitado. Entonces estaban como profeta del antiguo pacto, veía estos dos acontecimientos simultáneos. Y los judíos veían estos acontecimientos simultáneos. Para que puedan entender mejor van a tener que ver los videos anteriores. Ahora, muchos interpretan como si fuese también simultáneos, pero para el creyente. Este fuego, dicen, es la representación del Espíritu Santo purificando al creyente. Purificando al creyente. Y ellos dicen, es como cuando Dios estuvo en una columna de fuego guiando a su pueblo en el desierto. O también lo comparan con el fuego que estaba continuamente en el tabernáculo. Eso es lo que ellos dicen. Es cierto, en muchas ocasiones el fuego representa eso, es cierto, pero este texto no habla de esto. Hay dos posturas para interpretar este pasaje. Una es la que dije recién, que no digo que los que tienen esa postura no vamos a salir, que son herejes. Una postura de interpretar este texto. Mi postura es una postura más tradicional. Que ven estos acontecimientos en dos formas distintas. Y no es por un capricho. Lo paso a explicar. Si nosotros observamos muy bien este pasaje de Mateo y los otros tres evangelios, podemos ver que cuando aparece la frase Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego, siempre se hace referencia en los versos anteriores y posteriores a los árboles que no dan frutos y los árboles buenos.
el que él recogerá su trigo y quemará la paja en el fuego que nunca se termina. Y esto es claro en Mateo. Si quieren anotarlo para compararlo después, háganlo. Mateo, ahí estamos viendo Mateo 1 al 12 y Lucas 3 del versículo 2 al 17. Ambos hacen referencia a estas figuras, a los árboles y a la paja y el trigo. Ahora, Marcos 1 del 1 al 8 y Juan 1 versículo 6 al 8, versículo 19 al 28 y versículo 33 no hacen referencia a las figuras de los árboles buenos ni malos, ni a la paja ni al trigo. Por eso solo dicen, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Además, por si no fuese poco, además, este texto viene conectado con el poder del Salvador. Él puede salvar y Él va a juzgar. Por eso el versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Y qué va a hacer? Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, tanto Mateo como Lucas lo que quieren hacer es dejar claro que Jesús es tan poderoso que todas sus criaturas serán bautizadas. Pero a sus hijos los bautizará con el Espíritu Santo, y a todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados los bautizará con un fuego que nunca se apaga, que Jesús dijo, este será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que nos está enseñando. Y lo que más imprescindible de los 4 evangelios, para la bendición de la iglesia, el Espíritu Santo se encargó de dejar plasmado, bien clarito, para que no quede duda, que todos, su pueblo iba a recibir el Espíritu Santo. Es una bendición. Es una bendición. Por último, como modo de conclusión, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué el Señor nos ha bautizado con su Espíritu Santo? En primer lugar, es para introducirnos en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero también, fíjense, vamos a volver a los textos de Juan. Ahí Jesús explica el por qué era necesario que el Espíritu Santo venga. Fíjense ahí en Juan 14, 16. Dice así, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Mis hermanos, Él está con nosotros, en cada día de nuestra vida, en cada aflicción, Él está, en cada alegría, Él está, en cada prueba, Él está. Él está. Jesús dice que Él también iba a venir para ser nuestro consolador, aquel que da aliento. No sé si se acuerdan, hace mucho una predicación que hablábamos de lo que era un paracleto. Más que todo era de aquel barco chiquitito que se ponía al lado de los barcos más grandes para alentar a aquellos que iban a la guerra. Este es nuestro consolador, aquel que nos da aliento, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Pero este consolador también nos hará recordar todas aquellas cosas que inspiró en su palabra por medio de sus apóstoles. Juan 15 también, veamos otra vez, Juan 15, 26. Dice,
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nuevamente, cada momento de nuestras luchas, dificultades, flaquezas, pecados, alegrías, su misión es señalarnos a Cristo. Él dará testimonio de Cristo. Él levantará nuestra cabeza y miraremos continuamente a Cristo. ¿Por qué? Porque Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Y el Espíritu Santo está para dar testimonio de eso, de Cristo. Veamos qué más dijo Jesús. Juan 14, 18. Es precioso también esto. Y las palabras que usa Jesús, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Podemos estar absolutamente confiados que Él nunca nos dejará. Nunca nos dejará. Él lo prometió, Él lo hará. Mis hermanos, otra de las funciones del Espíritu Santo es nuestro sello, que nos garantiza nuestra vida eterna y nadie nos arrebatará de las manos del Padre. Nunca nos dejará, no nos dejará huérfanos. Otra de las cosas, también nos da esperanza porque fue derramado su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Ahí podemos leer Romanos 5. Si pueden, lean a partir, o sea, todos Romanos, pero todo el capítulo 5 para poder entender. 5 versículo 3 dice: y no solo esto, obviamente se dan cuenta que y no solo esto, viene hablando de más arriba. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esperanza tenemos en Dios. Esperanza tenemos en Dios. Pero por si no fuese poco esto, sino también en Hechos, cuando Jesús le dice: recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo que nos empuja a predicar el Evangelio, nos hace valientes para predicar el Evangelio. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué tanto poder derramado en nosotros? ¿Por qué tanto poder derramado en nosotros? Mis hermanos, la respuesta es sencilla: porque somos débiles, muchas veces infieles, pecadores que luchan con su pecado remanente. Somos muchas veces vanagloriosos, y así la lista continúa. Dios ya sabía eso, que nunca íbamos a poder ser fieles con nuestras propias fuerzas. Por eso nos bautizó con su Espíritu Santo, porque si yo hago algo bueno, es por su poder, es por su fuerza, es porque Él lo produjo. Entonces, toda la gloria es para Cristo. Toda la gloria es para Cristo. Es una bendición, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, es más que hablar en lenguas, es más que hacer milagros y prodigios. Mis hermanos, vos podés salir de acá y estar seguro que cada segundo, milésima de segundo, el Espíritu Santo estará en vos, ahí hablándote, consolándote, guiándote, dándote poder para predicar el Evangelio. Todo para que Él se lleve la gloria. Para que Él se lleve la gloria. Pero ahora
aquellos que le están dando la espalda. Llegará un día que el bautismo que recibirá va a ser de eterna destrucción. De eterna destrucción. De eterna destrucción. Por eso hoy es el tiempo de arrepentirse. Por eso gracias a Dios que cuando vino Jesús, vino como un siervo sufriente. Porque ahora está todavía la puerta abierta para que todos aquellos que se arrepientan de sus pecados vengan a Él en fe, confiando en Jesús como su Señor, como su sustituto. Ellos recibirán también ese Espíritu Santo. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de arrepentimiento. Mis hermanos, somos muy bendecidos realmente. Y no es porque lo merecíamos, hermanos. Es la gracia de Dios. Y todo por gracia. Todo por gracia. Nosotros somos un regalo de Dios Padre para Dios Hijo. Y Dios Espíritu Santo es el sello que nos mantiene seguros para recibir a Cristo cuando estemos en su presencia, cuando Él venga. Es un amor trinitario del cual nosotros estamos involucrados en medio de algo que no entendemos. Un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Es maravilloso, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, porque eres tan bueno, tan maravilloso, Señor, que no entendemos, Señor, no entendemos cuánto amor derramado hay. Y todo para tu gloria, tu honra. Señor, ayuda a cada hermano que está pasando por dificultad. Señor, todos aquellos que están también pasando por una enfermedad, una dolencia, si es tu voluntad, tú tienes el poder para sanarlo, Señor. Pero que su corazón sea consolado, que tu Espíritu Santo esté hablándole a su corazón, que no está solo, que hay una esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen, como tuviste misericordia de nosotros. Oh, cuánta misericordia tuviste de nosotros. Ten misericordia, Señor. Ábrele sus ojos para que puedan ver las maravillas del Evangelio, para que puedan ver la hermosura de Cristo. Ten misericordia, Señor. Trae pecadores al arrepentimiento. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.